Bien, hola, ¿qué tal amigos? Estamos en esta triple mirada, que hoy es una cuádruple mirada realmente, porque nos honramos en recibir aquí a tres representantes de la Universidad Viña del Mar. Y realmente a nosotros conversando con ellos, mejor dicho, nos abruma casi la serie de actividades que realiza este plantel de estudios superiores y que ha formado ya generaciones y que también es un verdadero hito cultural de la región y yo diría también en el país. Así que tenemos nosotros la satisfacción de estar con Nicolás Pianovi, que es el jefe de la Cineteca de la universidad, con Hugo Pirovich, que es el director de extensión de este plantel de estudios superiores, y Andrés Valdés, coordinador de las actividades que hace esta universidad. Para Triple Mirada, bienvenidos muchachos, y para conversar con ustedes de esto, a mí me gustaría que me fueran contando, son tantas las cosas que ustedes me escribieron fuera de cámara, pero me gustaría que me fueran describiendo. Yo les decía a ustedes que en Chile generalmente tenemos el problema de definir qué es lo que es lo importante y qué es lo que es inmediato. Entonces, como buenos chilenos, empecemos por lo inmediato, porque nos preocupamos más de eso que de lo importante. ¿Cuál es lo inmediato que tiene en la Universidad Viña del Mar? ¿Quién se atrevería a contestar de los tres? Yo creo que la Cineteca podría hablar. Mira, dentro de lo inmediato, lo primero que tenemos ahora es el día 18. ¿El 18? El 18 de julio, que tenemos el Día del Cine Infantil. Excelente. Aprovechando un poco las vacaciones de invierno, las chicas, los niños con sus mamás, la idea es que vayan al Día del Cine Infantil en una salita en la Corporación Cultural de Viña del Mar. Vamos a dar dos películas alemanas, El Rey Rana y El Gato con Botas, pero son versiones nuevas, versiones modernas, actualizadas de estas series, en versión alemana subtitulada, por eso son para niños de 10 a 11 años hacia arriba, versiones que aquí en Chile no se han visto, que no están en internet, que no están en ninguna red social dando vueltas y que son una cosa exclusiva que se va a dar aquí y en Ancud al mismo tiempo. Interesante, ya tenemos lo primero inmediato, sigamos con lo segundo inmediato para seguir. Bueno, lo inmediato sería un concierto que vamos a realizar el próximo martes en la iglesia de Capuchino, y yo creo que ha sido una inserción que ha tenido la universidad en el barrio de Recreo. Hay una junta de vecinos que en realidad trabaja bastante y hemos desarrollado actividades culturales, había concursos de fotografía, se hizo cine al aire libre, ¿cierto? En enero de este año. Parece que el frío jugó un poco en contra, pero la gente va. Y yo creo que eso de reunirse en torno a una imagen es muy, muy entretenido, además era cine chileno. Por lo tanto, la actividad que desarrolla la universidad con la Junta de Vecinos de Recreo es una cosa muy particular, entre otras cosas. Lo inmediato, el próximo martes a las 19 horas haremos un concierto de música renacentista. La música renacentista que va entre 1004 y 1006 en Europa. Va a haber música inglesa, música francesa, italiana y española. Interesante, eso estaba en el ámbito musical. Y ahora veámoslo en el ámbito macro, en todo lo que se hace. A ver, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, la verdad que el 31 de julio se inaugura la Bienal de Cerámica, una actividad que se hizo conjuntamente con la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Viña del Mar, donde artistas de todo Chile van a exponer sus piezas que fueron seleccionadas y se va a hacer la premiación en el Palacio Flores, en Aguasanta 110. Eso es lo que más tenemos en concreto. Cada semana, o sea, cada mes vamos inaugurando distintas exposiciones, así como vamos desarrollando distintos conciertos y distintas dinámicas y distintos trabajos en la unidad de extensión. Sería interesante por lo que se está planteando que ojalá la Universidad Viña del Mar nos fuera entregando también el calendario de actividades, porque son tantas las cosas. Estaba viendo que un día tras otro, prácticamente todos los días de la semana hay algo nuevo. Y por lo tanto es tanto esta vorágine de cosas que uno sería interesante tenerla con antelación. Así que la invitación es a la Universidad Viña del Mar a que nos diga esto. Nosotros también a través de TV11 vamos a estar haciendo algunos programas con la Universidad de Viña del Mar y los invitamos desde ya a continuar viendo esta intensa agenda que hace la universidad. A propósito, Nicolás, del cine, tú hablabas del cine, ¿qué valores, por ejemplo, tú encuentras que está recuperando la universidad en esta recopilación de material fílmico que estaba? ¿Cómo se está proyectando? ¿Cómo la universidad se entrega en este séptimo arte? Mira, por el lado del cine nosotros generamos 4 áreas de trabajo.
Correcto. El área de conservación, que es el área de salvaguardar el patrimonio audiovisual de Chile. Tenemos películas tanto regionales, nacionales e internacionales, en 35 milímetros, en DVD, en Blu-ray, en distintos formatos. El área de formación, que está súper relevante porque por esta área nosotros tratamos de enseñar valores y la educación a través del uso del audiovisual. Generamos hace poco tiempo atrás un taller de patrimonio fílmico en Recreo, cómo se puede hacer el rescate de un barrio tradicional de Viña del Mar a través de salvaguardar las fotografías, las imágenes, la transmisión oral de los relatos y eso llevarlo a cápsulas audiovisuales. El área de exhibiciones, donde generamos ciclos de cine como el ciclo de este día del cine alemán o un ciclo que generamos cada 2 semanas en el Cine Arte de Viña del Mar, donde a partir de este año tuvimos la idea de incluir documentales, que es un poco ir más allá que solo el cine tan comercial, sino que dar documentales ya... ¿Lleva menos público? Sí, lleva 100, 120 personas esas actividades, pero son personas que van a ver documentales, que es algo diferente. El día 22 de julio tenemos Wikileaks, Robamos Secretos, gran documental. Y la cuarta área, que creo que es la más importante para esta misión, es el área de producción, donde a través de fondos audiovisuales estamos participando, hemos obtenido ya algunos, generamos con esto series documentales del patrimonio material e inmaterial, de los jóvenes, del espíritu de resiliencia en la juventud, y esas series la idea es llevarlas a los colegios, llevarlas a distintos lugares para transmitir educación y valor a las nuevas generaciones. Interesantísimo eso. Sobre todo lo que me llama la atención a mí es ese trabajo que se hace con capturar un poco el entorno de los niños, de la gente que reside en determinados lugares, porque hay una dinámica en la construcción que uno se sorprende de repente que la ciudad la veía de una manera y al día siguiente es de otra. Por lo tanto, esto de llevarlo a la gráfica, al mantenerlo cinematográficamente, o en este caso a través de una grabación de video, es muy importante, yo creo, que lo que están haciendo. Hace un tiempo había un pintor, Víctor Rojas, que también trabajaba con nosotros, que se dedicaba a pintar los distintos lugares justamente como para preservar el lugar, la historia del lugar. Así que muy interesante lo que están haciendo. Ahora, Hugo, la música siempre ha estado presente. Tú eres realmente, discúlpame el término porque es un patrimonio musical. Muchas gracias. Cuando te acercas ya de bajar, empiezas del patrimonio. No. Claro, un patrimonio humano, como ya conversábamos, y en el sentido tú... yo te conozco tu trayectoria con Ars Antiqua, con Congreso, con Mundos Reunidos ahora, y cómo preservar también una música que en el fondo está un poco a veces oculta, pero que conmueve y realmente fascina. ¿Cómo ves tú eso, esa prolongación que se ha mantenido en el tiempo y que tú la haces viva y muy didáctica en las presentaciones que hacen en Mundos Reunidos? Mira, yo creo que no ha sido fácil. Uno entiende de que la televisión no te da todo lo que la población necesita. Entonces nosotros siempre somos la alternativa, es decir, buscar manifestaciones musicales, ¿cierto?, que está dentro de la cultura, que sean cosas que no están al alcance de la gente. Y al final uno se da cuenta que ellos los descubren, les gusta, se entusiasma. Y uno se emociona cuando uno va a un cerro y en un centro cultural, una iglesia, toca una música y explica y dice, yo no conocía, nunca había visto un violín. Entonces uno dice, ¿cómo? Si estamos aquí a 10 kilómetros, ¿cierto?, de una población y no conoce, porque la gente no tiene acceso. Y siempre nos preocupamos de estar presentes en los lugares precisamente en que la gente no tiene la posibilidad de entrar. Hemos nosotros desarrollado 2 proyectos en Hijuela, en El Melón, en Nogales, proyectos de varias áreas dentro de la universidad que son creación de un canal cerrado de televisión, agronomía, odontología, pero en lo cultural y específicamente en la música, conciertos educacionales en los colegios y conciertos para la tercera edad. Gente que tiene su vida hecha, ¿cierto? Y que obviamente necesita también sentir la emoción, ¿cierto?, de lo que vivieron cuando joven y ahora se vuelve a repetir. Pero toda esta gente también ha prestado un gran servicio, fíjate, se han creado centros en que la gente mayor va a los colegios a enseñarle a leer, a ayudar a los alumnos. Entonces digo yo, claro, como universidad tenemos obligación de llevar esa responsabilidad, tenemos un completo compromiso al interior, pero más para el exterior. Y una cosa que es muy relevante es el hecho que en realidad la universidad puede hacer investigación, mira, puede hacer medicina, trasplante y todo, pero se conoce por la cultura, es curioso. Nunca sobresale una universidad, o sea, puede ser un hito en un momento determinado, hicieron un trasplante, pusieron un corazón de gato, ¿cierto?, a un murciélago y funciona, ¿ya? Eso puede ser relevante una vez,
Pero en general la música, fíjate, y el arte en general, o sea, la pintura, la poesía, son hitos relevantes que calan muy hondo en la universidad, o sea, por la universidad en la gente. Es muy interesante lo que tú planteas porque la música también tiene vinculación, ya lo decía Aristóteles, ¿no es cierto?, la música con la aritmética, con la matemática, o sea, es también una ciencia precisa, podríamos llamarle, junto con el arte. Claro. Ahora, también, ahora como profesor, nosotros a veces nos damos cuenta que la gran ausente de las aulas es la música, cuando debería estar mucho más claro, cerca del ser humano. Bueno, ojalá que se reintegre de nuevo. Claro, se está pensando en el Ministerio de Educación integral, o sea, las artes plásticas y la música. Exacto. O sea, siempre decimos que en realidad la manifestación artística es una cosa que forma mejores seres humanos, ¿cierto?, más humanistas y a la larga mejores ciudadanos, ¿no? La sensibilidad es una cosa que se va cultivando. Si el tipo no conoce, no puede ser sensible a lo que no conoce. Así que esperamos que por ahí ayudemos un poco. Claro, y fíjate que las mayores decisiones que uno toma en la vida son por las emociones, no por la razón. Exactamente. Quien se enamora o se deja enamorar, se separa, se acerca, es por la emoción, no por la razón. Por ese mismo hecho es que yo creo que también se juntan, porque recién analizábamos que en Mundos Reunidos, ¿no es cierto?, hay gente joven también que está haciendo este tipo de música. Exactamente. Y está trabajando con eso. Y también yo veo que así como va gente de la tercera edad, también van jóvenes que quedan cautivados. Generalmente a veces no se dan cuenta, pero cuando llegan allí, y ese es el gran desafío, que vean por alguna vez, es como a veces como los deportes. Alguien dice, yo soy malo para ese deporte, pero nunca he jugado. Exactamente. Y cuando de repente lo ponen ahí como galleta y se descubre que era bueno. Estoy hablando por una situación que me pasó a mí alguna vez. Andrés, ¿qué me cuentas tú también de otras cosas? Me señalabas que ustedes se están vinculando también con planteles de educación básica y media, para también trabajar el arte, trabajar la proyección de los estudiantes. Me decías que con un establecimiento educacional de Viña se está trabajando en algo también. Bueno, mira, la verdad que contarte que en el caso del Colegio José Cortés Brown, llegamos a una alianza desde el año pasado. Ellos tienen un concurso que se llama Imagen Primigenia, un concurso que tiene 23 años. 23 años. Y el año pasado nosotros llegamos a una sociedad con ellos, en el sentido que nosotros entregamos ciertos premios, hacemos los catálogos, hacemos el cóctel y hacemos la inauguración de la exposición. Y ellos hacen la premiación en nuestra sala, en nuestra casa. Pero lo interesante de eso es que ellos están llegando, el año pasado llegaron más de 500 trabajos, a competir al lugar, obviamente que había que hacer una selección. Correcto. Pero lo interesante es la cantidad de alumnos que de todo Chile llegaron, y eso es súper interesante. Pero así como también en el área del arte estamos vinculados con la parte de lo que son las artes visuales, en el ámbito de la música nosotros también vamos caminando hacia allá. Nuestro proyecto más próximo es que dentro del mes de agosto al mes de septiembre tengamos un estudio de grabación, donde vamos a hacer grabaciones a los colegios también. Por ejemplo, bandas de colegio, o cuartetos de cuerda, o grupos musicales emergentes que desarrollen algún tipo de actividad interesante y que nosotros podamos hacer la grabación y ellos seguramente pasen su publicación de CD, etcétera, etcétera. Dentro de ese ámbito nosotros vamos a empezar a movernos bastante fuerte. Nos interesa movernos dentro de ese ámbito. ¿Por qué? Porque por razones concretas, o sea, bien como decía Hugo y también decía Nicolás, el tema de las expresiones son humanas, o sea, no obedecen a la razón en concreto, pero las expresiones son necesarias por una necesidad concreta del ser humano, o sea, necesita de alguna manera expresarse a través de la pintura, la fotografía o la música u otras manifestaciones, y nosotros estamos en ese plano, bajo ese alero. Esa es nuestra misión, de satisfacer esa necesidad. Fíjate que quería... una cosa que es muy importante es que recientemente tuvimos la oportunidad de ir con Pancho y otra gente del Congreso de jurado a la isla Juan Fernández. ¿A Juan Fernández? Sí, fue súper entretenido, porque nos fuimos un día de miércoles y había temporal. Ah, qué rico. Todo era como un grado 6, pero que duró 27 horas. Bueno, fue interesante como experiencia el viaje, pero más interesante aún llegar a la isla Juan Fernández, pues todo lo que se ha dicho y todo lo que significa la emoción, en el sentido de lo que pasó allí.
Y íbamos de jurado y compartimos con muchas personas, incluso con alguien del Consejo de la Cultura, con Isabel Núñez. Fuimos a Altamar a dejar una ofrenda, ¿cierto?, al lugar donde había fallecido una persona que era del Consejo de la Cultura, sí, no sé si se acuerdan. Sí. Entonces una cuestión llena de emociones y nostalgia, ¿cierto?, que sucedieron ahí, a uno lo dejan bien impactado. Pero después de haber pasado por eso, que era lleno de emociones, nos fuimos al festival, estuvimos de jurado y nos contactamos con el alcalde que vino posteriormente acá. Yo lo llevé a la universidad y ahora como universidad vamos a tratar de trabajar para tener un canal de televisión circuito cerrado, hacerle una asesoría en todo lo que significa la vinculación del patrimonio y la preservación y otras actividades, lo cual ha sido muy bueno. El único problema es que van 3 veces al año los barcos. Entonces muy complicado, pero hay un sumo interés y el alcalde, que es un tipo muy joven, está muy interesado en que nosotros nos vinculamos en esas áreas. Así que estamos, por lo menos, a contribuir con algo, ¿cierto?, para la isla. Interesante eso. A propósito, Hugo, ya que hablamos también de estas actividades culturales, ustedes están embarcados en una cosa muy importante. Ustedes ya trabajaron antes como Mundos Reunidos en Oda a Neruda, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Y ahora están trabajando, ¿no es cierto?, con un homenaje a Gabriela Mistral en los Juegos Florales que se van a celebrar. ¿Tú nos podrías adelantar más o menos qué se va a hacer, qué se está haciendo? Bueno, eso fíjate que los Juegos Florales, a pesar de que yo ya tengo mi edad, no estaba muy cierto, no estaba muy claro cómo eran, ¿eh? Pero ahora he ido entendiendo que había una actividad que se desarrollaba en Viña y que había concursos de poesía. Y obviamente que después de un gran interés que mostró Pablo Keller, que es el encargado de extensión del Senado, ¿cierto?, se pensó que era bueno hacer esta actividad, reeditarla, pero también implementar el concurso de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral ganó en 1914, ¿cierto?, con los sonetos de la muerte el concurso. Entonces ahora va a haber los Juegos Florales y un concurso, que es un concurso libre, ¿eh? Van a hacer 300 versos, pero puedes hablar de cualquier cosa. No es que tenga relación con Gabriela Mistral. Esto va a ser en septiembre, van a haber charlas, exposiciones sobre Gabriela Mistral, va a haber conciertos, exposición de flores, o sea, todo un hito para Viña del Mar con estas 3 entidades: municipio, Senado y, digamos, Corporación de Viña con el municipio y también la Universidad de Viña del Mar. Claro, tengo entendido que ahí la ciudad se va a revolucionar, por decirlo positivamente, ¿no es cierto?, con flores, las victorias, claro, engalanadas con flores, o sea, para darle el contexto en que se merece. Supuesto. Esperemos que sea una invitación ya, ¿no?, para que participen. Que todos participen. Que todos participen, porque no hay, digamos, condición de edad ni nada. Solamente nomás que la posibilidad de que se ganen también tengo entendido. 5 millones de pesos, lo cual no es malo, y tienen que entrar a la página de la universidad y ahí va a estar el link, ¿cierto?, para bajar las bases. Ahora te agradezco a ti también que ha hecho una promoción a través de la Secretaría Ministerial para, obviamente, mostrar todo lo que significan las bases y puedan participar en mayor número de personas. Ahora, con respecto a esa misma actividad, seguramente también el cine va a tener que tomar una vinculación, porque aquí uno ve que una actividad está muy relacionada con la otra. Claro. Porque a lo mejor vamos a tener que guardar un registro de todo lo que se haga, y a lo mejor vamos a marcar un hito que anualmente ojalá se haga también una rememoranza, un recuerdo de eso. ¿Cómo no? Además de la producción que van a hacer del disco, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, es decir, queremos hacer un video y, digamos, enmarcado en esto. Y a lo mejor el video va a estar para fin de año, pero también en el video que he impreso toda esta actividad, ¿cierto? Por sobre todo la exposición y las conferencias respecto de Gabriela. Pero la pregunta era para ti y me metí yo. No, dale. Yo pienso que sí, que tendrían que tomarlo, ¿no? Como una actividad intrínseca al trabajo que usted también hace, ¿no? O sea, claro, claramente es súper importante lo que se está haciendo y que quede registro de eso. Claro. Pero también es súper relevante poder indagar en estas historias, ir un poco más allá y generar productos audiovisuales que vengan desde el origen de estos juegos florales, de estos juegos, etcétera. Yo recuerdo incluso cuando supe de esta idea, lo comenté con mi mamá y me decía que mi bisabuela participaba de estas actividades. Genial. Entonces hay todo un tema, la abuela de ella, mi bisabuela. Entonces es muy atractivo esto, que vuelva a la ciudad y empezar a indagar un poquito más allá que lo que había hacia atrás para poder traerlo hoy día al presente. Claro, es muy interesante eso porque lo que está haciendo la universidad, y vuelvo al tema de tomar esta música barroca, renacentista, vincular una cosa que está tan atrás en el tiempo, también permite que etariamente no hayan diferencias ni fronteras.
Porque generalmente uno comparativamente, por ejemplo, con Argentina, uno ve que allí hay un sentido gregario muy fuerte, un poco legado por los italianos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos un poco separando la familia. Pero yo veo que la Universidad de Viña del Mar, y esto lo digo objetivamente, no con el afán de congraciarme con ustedes, sino que objetivamente veo que con este trabajo ustedes logran aglutinar. Yo he ido a los conciertos que se hacen en la iglesia y uno puede ver que llega gente naturalmente de mayor edad, pero también algunos jóvenes que van acompañando y se van prendiendo de estas cosas. Yo pienso que es una forma de integrar a la familia chilena también, de alguna manera. ¿Lo ves así tú también, Andrés? Sí, lo que pasa que una de las dinámicas que nosotros estamos empezando a establecer para, de alguna manera, llegar a los jóvenes, es que el rector de nuestra universidad nos ha planteado derechamente abrir espacios de participación en términos de desarrollo artístico en las diferentes sedes de la universidad. Pero una de las cosas que a nosotros más nos desvela hoy día es que es lo que pasa que cuando uno desarrolla una actividad en algún espacio, por ejemplo en el Palacio Flores o en el centro que está en Miraflores, o en la misma escuela de negocios u otra, es que lo que se irradia ahí también se irradia hacia afuera. Perfecto. Entonces, uno de los planteamientos que tenemos es concretamente formar el centro cultural en el barrio Miraflores. Ya. ¿Por qué razón? Porque tanto la música como el cine o como las actividades de artes visuales u otras se manifiesten en esos lugares donde están las actividades artísticas, que obviamente los estudiantes son los primeros en sintonizar con esto. Correcto. Los primeros beneficiarios directos, pero así como también la comunidad del sector, porque si no la misión se pierde. Claro. O sea, el vínculo primero es obviamente los alumnos en este caso, pero también las comunidades que se entusiasmen y se enamoren de la idea de tener un barrio con un espacio cultural importante. Y para ello nosotros hicimos un trabajo hace un par de meses atrás. Viajamos a Argentina, tuve la suerte de viajar a la provincia de Salta, en Argentina, y llegar a un pueblo que se llama Maicha, una reservación de Aguita Calchicay, donde existe un artista pero gigante que nosotros no conocíamos, que se llama Héctor Cruz, y él tiene el Museo de la Pachamama. Y la verdad que algo fantástico que yo nunca había visto, y mi origen en términos concretos, yo soy músico, y ha sido todo un encuentro con las artes visuales, donde desarrollamos un video e hicimos un trabajo de entrevistas con Héctor Cruz, y donde tengo que poner la música también de esa parte, pero lo interesante de ello es que él viene a inaugurar este centro cultural en el mes de septiembre, donde juntamente con Rubén Ibarra, otro pintor, y Rodrigo Silva Vial, sobrino de la Sara Vial, también pintor, van a inaugurar este centro cultural. Pero ya tenemos, por ejemplo, ahí hemos hecho conciertos, sin mucha fortuna, porque tenemos un espacio, pero nos falta vincularlos todavía con el medio. Tenemos también un lugar donde tenemos un patio de escultura. O sea, tenemos actividades, muchas por hacer, pero lo interesante es que primero es la vinculación con los alumnos, como bien dices tú, beneficiarios directos, pero nosotros nos interesa obviamente el medio social, el Recreo, Viña del Mar Alto, etcétera, etcétera, las personas en general. Muy interesante. Bueno, en este sentido, la universidad está cumpliendo entonces con el objetivo clásico de una universidad, que es en el fondo la extensión, la investigación y la docencia, que es lo esencial de la universidad. Pero a propósito de eso vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando, porque la universidad nos ofrece tantas facetas que es interesante irlas tocando de a poco. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl. Bien, y en esta triple mirada, que ya lo dijimos, una cuádruple mirada, estamos con la Universidad de Viña del Mar, el Departamento de Extensión fundamentalmente, que nos cuenta
este tremendo bagaje de actividades que tiene, que llega a ser abrumadora, pero también muy motivadora, y nos invita a estar presente en cada una de estas actividades. Seguimos conversando. Ahora, Hugo, cuéntame también tú, ¿cómo sientes en general que está el trabajo? La gente ya está aprendiendo. Recién conversábamos que a usted le interesa llegar a los estudiantes, ¿Cómo no? le gusta al contexto, pero tú que vas generalmente a la iglesia, pero a las presentaciones, no sé si también vas a la iglesia a confesar, pero en estas presentaciones, ¿cómo ves que está el público? ¿Ves que prende, que le interesa la cultura? Mira, yo creo que no debemos decir nosotros que, claro, nosotros llevamos la cultura y a la gente le interesa mucho lo que llevamos. Claro. Yo creo que a la gente le interesa todo. Nosotros hacemos una parte, ¿cierto? Somos un complemento de lo social en el sentido de que cada universidad tendrá que entregar lo suyo y el municipio también. Pero claro, con lo que aportamos nosotros es un buen feedback para nosotros. La gente lo aprecia bien, lo entiende y obviamente que les sirve, ¿cierto? Para ir conociendo y también para disfrutar. Si la música en este caso es para entretenerse, no puede estar así con una cara seria analizando, no. Es que tú sabes que el oído es un sentido involuntario, todo te entra y produce sensaciones. Entonces obviamente que estas sensaciones que tienen que ver con las vibraciones, hay cosas que se activan en el organismo y uno a través del oído escucha una melodía y le vienen emociones, es muy curioso lo que pasa. Sí. Entonces la gente lo agradece y obviamente que en primer lugar nosotros decimos, bueno, gracias a la universidad, porque la universidad nos paga y nos permite que vamos a hacer esta actividad, porque el rector dice que la cultura es un muy buen elemento que debe llevar la universidad hacia su comunidad. En ese sentido estamos muy contentos. Claro, fíjate que a propósito de lo que tú decías, yo lo iba a tocar, que cuando veo que están ustedes participando casi es como que están más entretenidos ustedes que la gente, o sea, disfrutando. Nos reímos, sí. Yo cuando hice la tesis de mi carrera de pedagogía, llegué a la conclusión que el fin de la educación era hacer feliz a la persona. Y por eso que a veces cuando, como también decía Facundo Cabral, que cuando alguien está haciendo algo que no le gusta, está como un desocupado. Sí, es como una persona que no está siendo feliz. A mí me atormenta cuando hay algunas personas que tienen un mal comportamiento, significa que están sufriendo ellos y están haciendo sufrir a los demás. En caso de ustedes, yo los veo a veces en un invierno, he visto cuando han estado en algunas presentaciones mucho frío externo, pero hay un gran calor en la actuación y en la presencia incluso de la gente que está ahí. En ese sentido me llama mucho la atención. Hay una cosa, perdón, que me apropia la palabra, solamente quería destacar que en realidad nadie pregunta a la gente cuál es su objetivo de vida, y el objetivo de vida es ser feliz. Piensa tú que en Brasil hay una universidad de la alegría, o sea, se considera este factor determinante de comportamiento como un hecho final de vida. Entonces yo creo que la alegría, y siempre lo propugnamos, no tomarse las cosas tan en serio, porque un día para otro tiene cualquier problema uno y se da cuenta que esos tipos que pasan, así como que incluso pasa una niña, el minifalda la mira y dice, pero ¿cómo es posible? Así con una pose, y somos de otra manera. Claro, son sufriendo. Somos de otra manera, entonces el hecho de vincularnos con la gente y ser un poco más sencillo y ver que en realidad nada es tan grave y que la música es para divertirse, no para otra cosa, yo creo que ese es un factor determinante de felicidad. Fíjate que a propósito de eso, discúlpeme que también yo monopolice a veces por una deformación profesional a veces, pero lo que tú dices, lo toqué en otro programa, ABBA dice, gracias a las canciones porque transmiten emoción, hay una letra de esas canciones que a mí me representa muy bien. En el sentido, yo no soy músico ni cantante, pero me representa porque el que tiene ese don de hacer música como ustedes, o de cantar, para mí es un don casi, podríamos llamarle divino, como se llame, pero dado por la Pachamama, ya que hablamos de eso. Pero es un don que debiera entregarse. Por ejemplo, esto es una cosa personal, mi mujer cantaba muy bien y yo le decía, canta por favor, porque cantas muy bien, pero ella le da como vergüenza. Pero es una cosa bonita que hay que compartirla. Es como que alguien tiene un tesoro y lo guarda. Y por eso que lo bello es cuando la música, el arte, ya plástico, gráfico, visual, audiovisual, de cine, por ejemplo, o la plástica en general, no se comparte, es como un egoísmo que la persona no tiene. Y en ese sentido, una de las admiraciones personales que tengo es este trabajo que se hace. Como también lo admiré cuando Hugo estaba en otro plantel de estudios superiores, pero se hacía también. Claro. Y uno llegaba igualmente, disfrutaba y sentía, fíjense, que esa universidad estaba como devolviendo a la gente algo, estaba vinculándose. Es una cosa muy grata.
el ver que un estudio, un plantel que muchas veces se le llamaba antes, yo nunca supe por qué, en una torre de marfil. Sí. Otros decían una torre de cristal, no sé, pero da lo mismo, era una torre. Todo para adentro. Claro, que se veía el ombligo un poco y nos miraba hacia afuera. Y cuando uno ve esto, que llegan hacia afuera, es una de las cosas estimulantes, como también las investigaciones que se están haciendo o esta representación en cine, recopilando las cosas que están, descubriendo lo que a veces uno encuentra. En una reunión aquí, también en Triple Mirada, me contaban con espanto que habían descubierto una cinta de una película chilena que estaba en un mercado persa siendo vendida. Afortunadamente fue recuperada, porque también los chilenos no tenemos esa cultura que los europeos sí tienen, de conservar la historia. Y por eso que quizás nosotros volvemos a tropezar a veces con la misma piedra, ¿no? Así que también es un reconocimiento. ¿Qué otras cosas más ustedes tienen como proyectadas y cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cómo ven al estudiante también? ¿Se ha ido? Porque una de las grandes cosas, y esta es una pregunta más o menos que puede ser de difícil respuesta, a veces cuesta eso mismo. La gente lo conoce más afuera. Dicen que el médico le creen afuera y no en la casa. Sí. A ustedes como en la parte cultural, Andrés, que lo que están haciendo, ¿los estudiantes lo reconocen? ¿Conocen el trabajo que está haciendo Extensión? Bueno, hay es un camino, es un camino duro. Sí. No es fácil, porque de alguna manera no tenemos que convencer a los alumnos, tenemos que convencer a los profesores. Claro. Y no solamente los alumnos de la universidad, sino también los alumnos de la escuela. Nosotros hoy día, y eso te pasó alguna vez a ti, la verdad, sí, tenemos una dificultad que no podemos solucionar, es porque los colegios, las escuelas, las universidades o los centros de estudio, cuando quieren ir a ver conciertos o quieren ir a ver muestras de artes visuales, exposiciones, no cuentan con los permisos pertinentes, o los profesores le dificultan la entrada en esos espacios, ya sea por situaciones que tienen que tener los permisos suficientes, etcétera, etcétera. Hay una situación administrativa. Pero por otro lado, yo creo que también hay un tema de que no están convencidos los profesores, no están convencidos los profesores de música, los profesores de arte o en general, de que el conocimiento se aprende también fuera de la sala de clases. Perfecto. Sí. Yo también tengo la formación de profesor y la verdad que una de mis mejores formas de trabajar es siempre trabajar en el patio o trabajar en otros lugares, llevándolo a conciertos de diferentes cosas. Pero lo que a mí más hoy día me complica es que tengamos esta dificultad, que los alumnos no vayan porque sencillamente quizás los profesores no están convencidos de que el saber está ahí, no está en la sala de clase solamente. Y es lo otro que a mí también me surge como una necesidad, es que las personas en general sienten que a veces los conciertos o las exposiciones pertenecen a un estrato social distinto a la de ellos, y no se sienten partícipes de. Una de las cosas que más me llamó la atención alguna vez en el Colegio de Niños Cantores, yo viajé con el coro a Rusia en ese instante, y al lado mío, viendo ballet, podía ver a obreros, personas de distintas estratos sociales viendo ballet, o viendo música, o viendo distintas cosas. Yo creo que eso nos falta todavía, incorporar más a las personas que se sientan parte del desarrollo de la cultura y las artes. No es fácil, lo que creo yo respecto a lo que dice Jorge, ¿te llamas tú? Lo que dice Andrés, el hecho de que en realidad el profesor prefiere no perder clases, ese es su drama. Típico, mejor dejarlo adentro porque si no yo tengo que recuperar, si un atado es. Entonces eso es lo difícil. Y a nosotros como universidad también nos cuesta, hemos hablado con el rector para que diga a los profesores que tienen que dejar una hora e ir a un concierto, entender otra filosofía de vida, otras formas culturales, así que estamos en eso. Yo encuentro que eso que ustedes plantean es medular porque yo también lo veo en los establecimientos educacionales. Eso se ve, e incluso también nosotros, como Andrés dice muy bien, nos entrampamos en el lenguaje. Por ejemplo, incluso autoridades dicen el aprendizaje se resuelve en el aula.
A mí me da, aula se parece mucho a jaula, o sea, ¿sí o no? Yo quizás por una deformación rusoniana que tengo, porque creo que el buen salvaje aprende, ¿no es cierto?, en el entorno. Es una cosa muy personal en todo caso, ¿no? Haciendo abstracción de mi trabajo profesional, estoy hablando como yo nomás, como Juan Rock, no como funcionario. Pero en ese sentido tú tienes toda la razón, porque nos hemos sorprendido en algunos planteles educacionales, y para horror de una profesora de educación física, le decía a los profesores, bueno, no, ustedes sabrán que si tengo que elegir entre matemáticas, lenguaje y educación física, ustedes sabrán qué asignatura dejo fuera. Y la profesora de educación física se indignó. Claro, porque bueno, también el gimnasio y todo lo demás está en la cultura, o sea, greco, latina, y dejar también en la educación física fuera, sobre todo ahora que es educación física y salud, o sea, para ella. Pero también a mí me preocupa lo de la música o del arte en general, porque son como los estratos, digamos, de otro nivel. Mira, y la gente lo deja fuera, dicen, entre matemáticas, es lo que le pasó a la jornada, perdona, es lo que pasó con las jornadas de escuela completas. Ustedes saben que las jornadas de escuela completas se creó justamente para que se incrementaran en horas de la tarde los talleres, música, plástica, etcétera. Pero que al final terminó incrementándose para subir el CINCE, poniéndole más matemática y lenguaje. Entonces los niños terminan saturados a las 4:30 de la tarde, ya no quieren, lo único que quieren irse, y terminan odiando esa asignatura, ¿no? Yo lo que quería decir era que en realidad falta el profesor normalista, un tipo universal, en que entrega conocimiento, y también, cierto, parte de su educación es el afecto por los alumnos. Cuando trabajamos en la universidad, en nuestra universidad, nosotros siempre conversamos con Emilio y nos juntábamos con los cabros y preguntábamos, oye, bueno, pero ¿tú dónde vivías en tal partida? ¿Y tomaste desayuno hoy día? No, la verdad es que estoy en una pensión. Entonces uno empieza a conocer mejor a los alumnos y sabe por qué no rinden. Entonces esta cuestión de la vinculación es una cuestión fundamental para el desarrollo. Si tú ves, mira, yo sé de alumnos que están en la escuela de Derecho y que nunca hablaron con el profesor, son 120 alumnos de Derecho Penal o Derecho Constitucional, y un tipo que el profesor nunca lo conoció, o sea, lo ve por decir. Entonces no es una manera de medir, claro, a lo mejor las normas, ¿cierto?, de la enseñanza, de las leyes, a lo mejor va por ahí, pero yo creo que la educación va por otra mano. Hay un fenómeno que es bien interesante, porque pasar del colegio a la universidad cascadea este tema de no participar de la cultura, porque yo hago clases en la universidad, tengo hartos alumnos, y una de las cosas que más trato de trabajar con ellos es precisamente el hecho de que participen de la vida cultural. Yo les explico, a ellos no les interesa mucho, no les interesa ver películas, ir a conciertos, ver exposiciones, nada. Los sustitutos de la cultura van por el lado del internet, WhatsApp, las teleseries en televisión o la cerveza en un bar. Pero cuando llega la hora de conversar en reuniones de trabajo, en postulación a cargos importantes laborales, lo primero que uno conversa es de la literatura, de la cultura, de todas estas artes. Y ellos ahí se dan cuenta de que son realmente incultos culturalmente. Saben mucho respecto de lo que pueden haber aprendido en su formación académica, pero de las competencias blandas tienen muy poco. Entonces ahí se dan cuenta que tienen que aprender si quieren estar al nivel de una mesa y ganar a fin de mes las lucas que ellos creen que deben ganar. En la historia americana, uno siempre toma algunos ejemplos, existen muchos tipos que han hecho su vida, ya tienen grandes empresas, y lo único que quisieran haber hecho es una manifestación del arte. Pero no son cantantes, no son escritores, y no pueden, entonces darían su vida, al igual como pienso yo que los futbolistas en un partido, cierto que ellos pueden haber ganado mucha plata y todo, pero hay un partido trascendental y que darían todo lo que tuvieron por ganar en ese partido, ¿cierto? Entonces lo mismo le pasa a ellos, pero no se puede comprar, como tú decías, respecto a Salamanca. A propósito de lo que tú señalas, en una universidad que yo trabajé, no voy a mencionar, pero había personas del ámbito ingenieril, y un día se acercó un ingeniero, ya doctor en ingeniería, o sea, y me dijo, llegó muy feliz a hablar conmigo, que yo estaba encargado de comunicaciones, me dijo, me compré un diccionario de la RAE, y era en cuero, usted conoce el diccionario, en ese tiempo no. Me dijo, y yo le pregunté, ¿para qué? Es que todos los días estoy aprendiendo una palabra nueva. Él tenía la necesidad de incrementar su lenguaje, o sea, incluso usted sabe, el lenguaje es pensamiento. En la medida que hay más lenguaje, hay más pensamiento. Es lo que estamos luchando nosotros en los establecimientos de educación básica ahora, por la falencia que hay en el lenguaje. Y en ese sentido, él había notado, sabía muchos términos ingenieriles de ese tipo, pero no conocía términos. Y yo le dije, oye, lee más otros libros, literatura, léete cualquier otro libro, aunque sea de estos
de folletines, pero cómo aprender palabra por palabra. Pero ahí demostraba él ingenuamente, así casi puerilmente, de esa necesidad que él tenía después de haber terminado sus estudios superiores y claro, cabezones. Claro. Eso. Ahora lo que yo también, tomando la música, como la mayoría aquí, ustedes son músicos, también la veo en los colegios. Yo tengo que pasar a veces, o tenía que pasar, ahora ya no hago clases en educación básica, pero tenía que trabajar ni en educación media, pero yo cuando tenía que trabajar la lírica, saben que la trabajaba con canciones. Mira. Siempre cuando hacía clases en la noche y a veces los alumnos me plantearon de que no tenían tiempo. Entonces les decía, ¿usted escuchan una canción? Las canciones populares me refiero, no claro, sí, por ni la supuesto. rock, Sí. que duran 3 minutos y medio, 4 minutos, ¿no? Yo les decía, ¿qué canción le gusta a ustedes? Esa ya. Y en ese tiempo había grabadora de cassette. Poníamos la canción y después yo la escribía en la pizarra. En ese tiempo era negra, verde o blanca, ya no me acuerdo, porque pasó por todos los colores. Claro. Pero era una pizarra y yo escribía el texto y de ahí íbamos fijándonos en la figura literaria, el ritmo y la rima. General. Y entonces yo les pasaba toda la figura literaria, el hipérbole, el litote, atenuaciones, que son complejas, pero Claro. vistas en una cosa que ellos la aprendían ahí. Fantástico. No eran no tenían, porque siempre era, no tengo tiempo, no, pero Claro, son no 3, se da. 4 minutos. O a la inversa. Cuando había que leer alguna cosa corta se las leía yo mismo porque decía no tenemos tiempo para leer. Entonces les leía un cuento también corto y lo analizábamos. Por lo tanto, es posible llevar la literatura, llevar la música a las cosas que son prácticas, Sí, que por supuesto. son de la vida, porque como tú bien dice Nicolás, en el fondo está en el sentido de que es lo único que une a los seres humanos. Sí, Porque, por ejemplo, las asignaturas también es una cosa arbitraria que inventó el ser humano. ¿Dónde termina la matemática y empieza la educación física? sí. Cuando hay que decirle que cuáles son las dimensiones de un arco, de una cancha de básquetbol, son dimensiones, hay que medirlas, es mensura, es Claro. matemática, ¿sí o no? Sí, pues. Entonces, ¿dónde termina, Lo digamos, uno y una empieza cosa lo y empieza otro? lo otro? Sí. Sí, la educación física tiene que ver con biología, ¿cierto? Claro. Cómo funcionan los huesos, cómo funcionan los músculos. Bueno, en el cine, porque tú tienes en el cine la vida real no funciona con música. Yo no ando por la calle cuando veo una chica en la vereda al frente o alguien me va a asaltar o me va a golpear, yo no escucho música en la calle. Pero en las películas sí, porque se crean las atmósferas a través de la música. Y cuando uno juega un poco con las imágenes de las películas, las escenas, y les cambia la música, se da cuenta cómo funcionan o no funcionan. Como yo distingo una sensación a través de la música sin ver la imagen, o cuando le agrego una música cambia cómo puede no funcionar. Entonces, la vida real no tiene música, pero nosotros, nuestra imaginación sí. Oye, pero es genial, fíjate que uno piensa, nosotros que somos más viejos, ¿cierto? Que leíamos más antiguamente y no teníamos televisión, es que el hecho de leer y desarrollar la imaginación es una cuestión impagable. Porque uno escuchaba radioteatro y se imaginaba cosas cuando habían dos actores que nos metían susto, ¿cierto? El doctor Mortis y otro. Exacto. Era una cuestión súper relevante para uno, se metía tanto en esto. Y a razón de lo mismo es lo que ha ido pasando con el tiempo, en que la gente, cuando hay una película que se hizo, ¿cierto?, basada en un libro, siempre la gente dice, me gustó más el libro. Siempre conversábamos la otra vez con Nicolás. Claro, porque en el libro fue el director de fotografía, el primer actor, el guionista, fue todo a su imagen. Entonces, obviamente que lo encuentra mejor porque participa. Y eso es lo que falta un poco, porque ahora te lo dan todo. Incluso en la televisión hay gente que se ríe por ti para que tú no te rías. Todo dado. Pero bueno. Ahí se rieron por acá también. Bueno, hoy, amigos, ha sido tan interesante que yo quiero dejarlos invitados, al margen que yo sé que ustedes van a hacer toda una producción dentro de la universidad y que va a ser bienvenida y la vamos a ver con mucha atención, pero en este programa, mi programa de Triple Mirada, yo quiero dejarlos nuevamente invitados para seguir en este diálogo, porque hablar de esto que es tan interesante, que es la educación, que es la música, que es el arte, que es el cine, Claro. en general es inagotable, y eso es lo que nos une a nosotros. Importante. Y yo quería, justamente como para cerrar, siempre dicen que los profesores los 15 minutos finales hay que reforzar, ¿no es cierto? Y lo repetimos en los colegios. ¿Qué es lo que tenemos para la próxima semana? Mira, la próxima semana lo que yo le hablé, que era el concierto que tenemos el día martes acá en la iglesia de Capuchino. El día 18 tenemos un concierto de música alemana en el Club de Viña, donde vamos a estar nosotros haciendo música entre 1600 y 1750, pero alemana, hay algunas cosas italianas alemanas. Por lo tanto, el martes música transcentista, el día viernes, ¿cierto?, ese concierto de música alemana, y este viernes la obra Canto de Neruda en la Casa de Neruda, aquí en el, ¿cierto?,
sabemos la Sebastiana. Sí, la Sebastiana. Así que en ese sentido estamos llenos de cosas. Finalmente vamos a tener un seminario a final de mes sobre interpretación de la música barroca. Viene un cornetista, un instrumento bastante raro, que es parecido a una flauta, pero con boquilla de trompeta. Se llama Gustavo Gargiulo, él toca en una agrupación que se llama Academia Mediterránea, que funciona en Suiza, en Europa en general. Él viene a dictar unos cursos sobre la estética renacentista y barroca, ornamentación barroca y renacentista, una cuestión súper interesante que va a ser el 28, el 29 y el 30 en nuestra universidad. Mayores informaciones al teléfono de la universidad, que es 2462-603 o 478 o 47, ¿cuál es, no? 748. 748. 2462-748, así que todos invitados a que participen. Bueno amigos, hemos estado con Nicolás, con Hugo, con Andrés, de la Universidad Viña del Mar. Creo que ha sido muy interesante esta cuádruple mirada, una invitación entonces a continuar con la programación que ellos nos van a ofrecer y también volver ojalá a encontrarnos con ellos en esta triple mirada o cuádruple mirada. Muchas gracias por su atención.